doctor Carlos Kenny, abogado peronista. Ay, qué lindo. Doctor, buenos días, ¿me escucha? ¿Qué tal? Buenos días, sí, ¿cómo te va? Bien, bien, mi nombre es Silvia. Un gusto, muchas gracias por la comunicación. Igual para mí. Nosotros habíamos la idea de comunicarnos con usted puntualmente. Nos interesaría mucho en algún momento tenerlo aquí en el piso para hablar de muchas cosas. En estos momentos lo llamábamos como recurriendo a su sapiencia y a su recorrido para que nos cuente un poquito, porque lo que nos pasó un poco a los tres es que estuvimos revisando los 7 puntos fundamentales. La agenda está marcada esta semana por la reforma a la justicia y por todos los libertarios que dicen que no, que está mal, qué sé yo, pero leímos los 7 puntos y era muy técnico y complejo, y queríamos saber si usted nos podía explicar un poquito, aunque sea un poquito, para que entendamos de qué se trata esta reforma que el presidente Fernández está tratando de llevar al Congreso. Bueno, mira, ante todo, te voy a hacer un aporte personal, porque todo el mundo ya debe haber leído más o menos en términos generales los puntos de reforma. Esto es una reforma a la justicia federal. ¿A quién afecta la justicia federal? Y fundamentalmente a los poderes del Estado, ¿no es cierto? Esto no le va a cambiar la vida a la gente. Para la gente común del 9 de julio, la justicia sigue siendo la justicia de Mercedes, tanto en lo penal, en lo civil, en lo de familia. Ajá. A nosotros nos puede cambiar esto indirectamente porque queremos vivir en un país republicano, en un país republicano como la gente, ¿no? Vuelvo a repetirte, esta es una reforma a la justicia federal, la justicia que tiene que ver con las cuestiones de orden nacional, ¿no? Lo que pasa que si ustedes escucharon al presidente que el día 30 de julio en el Salón Blanco habló a la ciudadanía para explicar de qué se trataba, lo que hizo ver fundamentalmente los abusos que en los últimos años se cometieron desde la justicia federal, con asiento en la calle Comodoro Pi, donde se cercenaron los principales principios del sistema republicano de gobierno, ¿no? Como es la defensa en juicio, como es la igualdad de las partes en un juicio, el principio de inocencia. Todos esos principios fueron vulnerados, digamos, en los últimos años, según lo pudimos ir viendo, fueron vulnerados por presiones del poder económico, del poder político y del poder mediático, con fines electorales, con fines de poder o con fines económicos. Entonces ya el presidente Fernández, antes de asumir en su campaña, había prometido una reforma integral de la justicia federal para sacarle el poder concentrado que tenían esos 12 jueces que hay en Comodoro Pi. Lo que yo no te puedo decir, que alguno de precisamente ellos, por eso doctor, se crea este Consejo Consultivo de Notables, es como si esto va a lograr los objetivos que el presidente tiene planteado, tiene en expectativa. Y de ahí las críticas. Hay críticas que dicen que esto no va a lograr los objetivos, que lo que va a hacer es ahora tirar las cosas para el lado del kirchnerismo, ¿no? Sí, pero lo dice la gente que, o sea, no olvidemos que el presidente Macri a poco tiempo de haber asumido pone 2 jueces por decreto. Exactamente, bueno, eso sí, con los jueces de la Corte por decreto, un montón de achurías que hizo, manejos de sí. Manejos de las causas, mandar las causas a los juzgados que eran adictos a ellos para poder
manejar y perseguir a la gente, un montón de cosas que, te vuelvo a repetir, como decía al principio, cercenaban los principios republicanos. Sin duda, pero doctor Kenny, que en definitiva, Fernández, me queda clarísimo lo que usted está diciendo, que nuestra vida cotidiana no se va a ver, o sea, la justicia, esto tiene que ver con una concentración de poder que está en Comodoro Pi, y lo que se busca es lo que, por lo menos, dice el presidente, es que hay que democratizar la justicia, volverla más transparente y específicamente, ¿qué propone Fernández? ¿Cuál sería la reforma? Te vuelvo a repetir, bueno, actualmente en Comodoro Pi hay 12 juzgados, de los cuales estaba Bonadío, ¿vos recordás? Había 12 juzgados que conformaban la justicia federal penal, ¿no? Con asiento en Capital Federal. Ahora, y también había una justicia penal económica, o sea, había dos fueros, un fuero penal en sí y un penal económico. Lo que pretende el proyecto es unificar los dos fueros, por una cuestión de competencia, porque también está eso, no está muy claro el tema de las competencias, a dónde tiene que ir cada causa. Entonces, para que no se manipule la competencia quiere decir, por ejemplo, lo penal tiene que ir a tal fuero, lo económico tiene que ir a otro tal fuero. Bueno, esas competencias, lo que se daba en los últimos años, que se manejaban a criterio del que las interpretaba y las mandaba a los fueros que ellos pretendían. Claro. Ahora, entonces, el primer gran punto de este proyecto es la creación de la Justicia Federal Penal con asiento en Buenos Aires, mediante la unificación de los fueros criminal y correccional federal y el penal económico. Cada uno de estos tribunales pasarán a actuar con una de las dos secretarías que actualmente tienen, uno cada uno. La restante se convertirá en secretaría, y pasarían a formarse 23 nuevos tribunales con el objeto de desconcentrar el poder. Ya ahora lo penal económico y lo penal en sí van a ir al mismo tribunal porque va a tener las dos competencias. Claro, pero ampliar, déjeme ver si el problema de las competencias. Déjeme ver si entiendo bien. Por otro lado, para que el nuevo fuero federal penal comience a funcionar lo antes posible, van a nombrar jueces subrogantes, que son jueces provisorios, ¿no? Mediante un proceso donde va a intervenir la Cámara de Casación, que es una cámara donde se revisan las decisiones de los juzgados federales. Va a intervenir la Cámara de Casación, el Consejo de la Magistratura, que es ese consejo que nombra y castiga a los jueces, creado en la reforma constitucional del 94, y el Senado. Entre esas tres instituciones, para que haya transparencia, van a nombrar a estos jueces subrogantes que van a actuar por un año hasta que se nombren los jueces ya definitivos de estos nuevos juzgados de unión de competencia. Hola, Viviana habla. ¿Qué tal, Carlos? ¿Esos nuevos jueces son por concurso, como en el resto del sistema judicial? Estos nuevos jueces sí se van a por oposición. Va a ser muy transparente los procedimientos y las decisiones que se vayan tomando van a ser públicos para que pueda haber oposición, ¿no? Pero bueno, para darle transparencia, como te digo, ya hoy para nombrar un juez funciona nada más que el Consejo de la Magistratura. Claro. Además, para nombrar estos jueces subrogantes que van a ser provisorios por un año,
va a actuar la Cámara de Casación Penal, el Consejo de la Magistratura y el Senado, para que sea más transparente. Doctor, y las decisiones van a ser públicas. Para ver si entendí bien, esta cuestión que tiene que ver también con ampliar el número de jueces, con ampliar, también sirve para la desconcentración del poder en términos de decisiones, que era lo que fuimos viendo durante estos últimos 4 años, que las decisiones estaban en un manojo de gente, y de esta manera, no solamente al ampliar los espacios que deciden quién va a estar en los lugares que van a estar, se amplía, se democratiza más la cuestión. ¿Lo estoy entendiendo bien? Sí, porque antes todo el poder estaba concentrado en 12 jueces federales. Claro, y esto se busca ampliar. Y esos 12 jueces federales, había jueces que eran, digamos, adeptos a un sistema de gobierno. No te olvides vos que la independencia del Poder Judicial es relativa, ¿no? Porque los jueces son nombrados por un Consejo de la Magistratura, que son a su vez integrados por gente del Poder Ejecutivo, por gente de las cámaras. Bueno, pero ahora se agregaría el Senado. A mí lo que me sorprende del Poder Judicial es, además, o sea, un montón de cosas, el hermetismo que hay en relaciones, como uno de los poderes en donde no se sabe nada del Poder Judicial. No se sabe nada de los jueces, uno busca, no investiga, pagan impuestos. no, es claro, es como, es realmente todo un poder. Es complejo la publicación. Hoy el entendido, digamos, si yo quiero, yo tengo claves, y entro, ¿no es cierto?, a los expedientes, y voy viendo qué va pasando en cada expediente. Ahora, nosotros tenemos un sistema que yo considero muy inseguro, porque si bien nosotros tenemos un sistema de ley escrita, que aparentemente parece más seguro, el que interpreta la ley es un hombre que se llama juez, y lo hace en forma discrecional, ¿no es cierto? Entonces la ley la puede interpretar de una manera o de otra. Vos viste, por ejemplo, el principio de defensa del principio de inocencia fue cercenado porque metían preso con a gente que estaba procesada, que todavía no estaba condenada, con la excusa de que podía entorpecer las actuaciones o se podía dar en fuga. Eso en cuestiones políticas. Esa es una interpretación muy personal del juez. La ley le da al juez la posibilidad de que lo interprete y los jueces, la ley le da mucho poder al juez, le da el poder de interpretar la norma. Entonces los jueces la interpretan de una manera o de otra, presionado por el poder público, por el poder económico, por el poder mediático y por el poder político. La interpretan de una manera, según el gobierno de turno. Y bueno, lo hacen esto es lo que la desconcentración, por un lado, de esos 12 juzgados, con la creación de 23 juzgados y la unificación de las competencias, ¿no es cierto?, pretende terminar, además de tomar otro tipo de medidas previamente, porque no te olvides que Fernández le sacó a los servicios de inteligencia los fondos reservados que tenían para hacer investigaciones ilegítimas pedidas por los jueces. Qué desastre, qué desastre, los carpetazos, las cuestiones, todas esas cuestiones. Ha intervenido la inteligencia y le ha tomado una serie de medidas para que no se cometan los abusos que se cometieron en el último. Sí, además, doctor, Jorge, ahora le quería hacer una pregunta, pero además de los presos políticos que hemos tenido, es decir, personas que incluso mediáticamente han sido como expuestas sin sentencia firme, como consecuencia, más allá de determinados presos políticos y que fueron muy mediatizados, hay como todo un sistema penal que después colapsa, precisamente por no respetar el principio de la inocencia, por la justicia. Yo desde que tengo uso de razón se critica la justicia en Argentina, o que es muy lenta, o que es esto, o que es lo otro. Y yo lo que no entiendo es que ahora, que a 6 meses de gobierno se propone una reformulación de la justicia, dicen no, está mal la reformulación de la justicia. Eso yo no lo entiendo. O sea, bueno, en realidad yo quiero ser justo, ¿no?
uno tendría que, porque esto es muy genérico, lo que yo te estoy nombrando es una cuestión muy genérica. Hay que verla funcionar. Para eso se ha creado ese consejo consultivo de notables para que durante 90 días revise todo esto y le dé consejos al presidente para que vuelva a hacer nuevos cambios y demás, ¿no? Jorge le quería hacer una pregunta. Jorge. No, la pregunta es el análisis político. ¿Era necesario ahora? ¿Es necesario más adelante? ¿Queda corta? ¿Es mucho? ¿Qué pensamos? Mira, en un proyecto siempre existe lo que llama la oportunidad, el mérito y la conveniencia. Yo creo que dado que... Quedamos todos con la boca abierta, doctor. Explíquenos eso del mérito y la conveniencia, porque quedamos todos mirándonos entre nosotros. ¿Cómo es eso? Bueno, un proyecto de ley se debe sancionar respetando ese principio. Uh-huh. Que sea oportuno, como me decía Jorge recién, ¿no? Claro. Está bien hoy hacerlo, o lo hacemos frente a las elecciones, o dejamos pasar el tiempo. ¿Cuándo es oportuno? Bueno, hay que evaluar si es o no oportuno sancionarlo hoy. Yo creo que sí, porque el presidente lo anunció en la campaña, después en el mensaje en el Senado al inicio de las sesiones ordinarias, también lo volvió el 10 de diciembre recalcar, cuando asumió. Y bueno, y tuvimos 4 años escuchando de una justicia que no respetaba los principios republicanos de gobierno. Así que, por un lado, la oportunidad. Por otro lado, el mérito, si realmente el contenido y demás va a lograr los objetivos planteados. Y la conveniencia de hacerlo o no, bueno, está a la vista, ¿no? En cuanto a el proyecto en sí, contempla también la unificación de lo que es la justicia civil y comercial federal, que se va a fusionar con la justicia contenciosa administrativa. Bueno, tendría que explicar que es una cosa ahí. No importa, pero hay otro sector. No importa, pero demanda contra el Estado. Hay otro sector que se va a unificar también. Lo importante es que hay otro sector que se va a unificar, así como se unifica el sector penal. La justicia civil y comercial federal y la justicia contenciosa administrativa de la capital federal, ¿para qué? Para que no se confundan las competencias, porque hoy, viste, se manda a un lado, se manda al otro, la materia queda a criterio del que la manda, queda a criterio del que la recibe, excusarse o no. Como ahora se va a unificar, la competencia va a estar bien otorgada y va a respetar el principio del juez natural, ¿no es cierto?, de la causa. ¿Y eso puede agilizar el sistema judicial, esta unificación de competencias? No, yo nunca lo vi ágil, qué sé yo. Querría ser optimista, ¿no? Claro, lo mío fue un comentario optimista. Digamos, claro, son dos objetivos distintos. Vamos a empezar por hacerla más transparente y democrática y justa, y luego en una segunda batalla iremos porque sea más veloz, ¿no? Claro, después, y mirá, la justicia depende un poco también del impulso que le den las partes, ¿no? Pero la justicia nunca, vos un daño y perjuicio, por ejemplo, bueno, ya venimos a la justicia provincial, ¿no? Un daño y perjuicio tarda de 10 años para arriba. Un cobro de pesos ordinario tarda 10 años, o sea, y la plata se licúa. Ni hablemos de las cuotas alimentarias, ni hablemos de las cuotas alimentarias que no se cumplen. La justicia lenta, bien claro, no es justicia, ¿no? Y la justicia sigue siendo lenta en la República Argentina, a pesar de que en los últimos años han hecho algún tipo de reformas en el procedimiento, y ya el procedimiento tiene más que ver con lo cibernético, ¿no es cierto? No tanto con el papelería. Pero no con el fondo de la cuestión. Con la forma, pero no con el fondo de la cuestión, sí, es cierto. Bueno, le decía después también... el proyecto, para seguir hablando del proyecto, retoma un viejo proyecto del macrismo que se llamaba
Justicia 2020, en la búsqueda de fortalecer la justicia federal en el interior, con la creación de nuevos juzgados federales en el interior. Por ejemplo, en Junín hay un juzgado, esto es un poco lo que yo no entiendo, porque en Junín hay un juzgado federal que tiene todas las materias. Tiene la materia laboral, tiene la materia civil, tiene la materia contenciosa y tiene la materia penal. Tiene toda la materia a cargo de un juez con 4 secretarías. Bueno, en el interior lo que se van a hacer es nuevos juzgados federales para separar las materias. O sea, al revés de lo que se va a hacer supuestamente en Capital Federal, que se van a unir las materias, ¿no? En el interior, en el proyecto dice de fortalecer la justicia federal creando nuevos juzgados. Bueno, y después doctor, la ley vi también que habla de algunas reglas de actuación para los jueces, que son reglas que ya los jueces tenían implícitamente, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de sus deberes, ¿no? Pero bueno, Macri, por un decreto, en el año 2015, había derogado ya un proyecto donde le reglaba la actuación a los jueces para que no se cometieran abusos. Sí. En este último capítulo del proyecto yo leí que hay algunas reglas de actuación que le exigen a los jueces federales, le recuerdan más que sí, ¿no? Que estaban, ya te digo, incluidas en esa ley que Macri por decreto de necesidad de urgencia. Fíjate hasta qué punto derogó esas reglas de actuación, ¿no es cierto?, para poder hacer las achurías que hizo. Doctor, básicamente se trata de reglas que garantizan la igualdad en el trato de las partes y la independencia de criterio para la toma de decisiones. Que tendría que ser intrínseco al sistema, digamos, o al juez. ¿Cómo? Que tendría que ser intrínseco al juez y no darle la pauta para que lo haga. En el sistema mismo tiene que estar, ¿no? Claro. Tiene que surgir de los principios básicos de cualquier sistema republicano. Pero bueno, se los recuerdan y les dicen si los llegan a vulnerar van a tener castigo. Eso es lo que en definitiva dice. Doctor. Sí. Parece que me estaban mandando un montón de preguntas y es un tema que genera muchas preguntas, es muy incipiente, esto recién empieza, se lanzó esta semana, es una primer lectura y son estos temas que cuando más se anoticia, más preguntas le surgen. Entonces, ojalá, le pido, si es tan amable, de que podamos retomar la conversación en algún otro momento que usted considere oportuno, para seguir hablando de este tema, porque además de ser muy amplio y complejo y muchas veces técnico, en sí mismo, insisto, mientras más información aparece, más preguntas le surgen a uno para hacer. Yo le agradezco muchísimo su tiempo, su amabilidad, su disposición, ha sido un gusto conocerlo, conozco a su hijo, un militante muy militante, y nada, le agradezco la charla, espero que quede abierta la posibilidad de poder continuar con esto. Bueno, cómo no, sí, a mí también me interesa ilustrar humildemente en lo que uno pueda a la gente que por ahí escucha y se deja llevar por los medios masivos de comunicación, que generalmente tienen intereses sectarios, ¿no? Claro. Y bueno, y la gente por ahí repite o internaliza sin entender las cosas. Por eso que es importante hacerle entender bien cuáles son las reglas, cómo funciona el sistema, para que puedan evaluar correctamente y no se lleven de lo que le dicen los medios masivos o los medios masivos es una cita tema, entonces, no sé, doctor. Si les quedó alguna duda. Sí, un montón de preguntas. La reforma de la justicia es esa, la ley es corta, no te olvides que las leyes después hay que reglamentarlas, porque las leyes se tienen que sancionar primero, ¿no es cierto? Después el poder ejecutivo la puede vetar o no, en este caso no, porque es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Y después se tienen que reglamentar. Son leyes que se tienen que reglamentar para poder ponerlas en funcionamiento. Y se reglamentan mediante un decreto. Entonces, el
el presidente lo que hizo fue crear este consejo consultivo de juristas notables para que en 90 días le arrimen los elementos que él va a necesitar para reglamentar esta ley y ponerla en funcionamiento. Bien. ¿Me entendés? Sí. Lo que, es clarísimo lo que usted nos ofrece como información, es clarísimo y es muy organizador. El tema es que el tema en sí mismo, es lo que le decía antes, genera cada vez más y más preguntas, así que lo convido a una cita. En breve lo llamo. Acá personalmente para poder charlar más distendidamente y poder seguir ahondando sobre este tema que además recién empieza, con lo cual nos va a dar la chance de volver. Es cierto, sí. Bueno, con mucho gusto, espero la invitación para el día y la hora concreta y estaré en el estudio. Así será. Muchísimas gracias, el doctor Carlos Kenny. Abrazo grande para toda la familia, porque yo conozco a toda la familia, vos conoces a Luis nada más. Bueno, Vivi, gracias. Patricia, nada más. No, y aparte ha sido abuelo de mi hijo en varias oportunidades que mi hijo ha visitado su casa. No hay un hecho histórico que no se revise en la radio que no haya estado un bibliomen en el medio. Un abrazo, doctor, muchísimas gracias, ojalá nos veamos pronto. Gracias, un abrazo a todos ustedes y mis respetos. Muchas gracias.